Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Alexandra Zamora, soy originalmente de Costa Rica y sirvo dentro del equipo coordinador de la FTL en Norteamérica ya hace varios años. Y bueno, en esta oportunidad queremos, en nombre de la FTL en Norteamérica, dar un saludo cordial a cada uno de los que nos están acompañando hoy. Sabemos que tenemos con nosotros educadores, pastores, líderes de niños, de jóvenes, directores de denominación, también tenemos liderazgo de Comiván, de todo lo que son las misiones en Latinoamérica, estudiantes de posgrado, y personas que están sirviendo también en lugares y algunos países cerrados al Evangelio. Así que queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Este es un esfuerzo realizado entre la FTL en Norteamérica y la AET, Asociación para la Educación Teológica Hispana, que está representada en esta oportunidad con el doctor Justo González, quien luego nos estará hablando un poquito más sobre AET. Y el director, el doctor Fernando Cascante, nos manda un saludo. Él no va a poder estar en esta reunión, pero él estará viendo luego el video, la grabación. La modalidad de estas conversaciones, en primera instancia, estas conversaciones han sido creadas con el propósito de acompañar a la comunidad hispana, latina, en donde quiera que se encuentren. Hemos abierto estas conversaciones que usualmente son de los miembros de la FTL para que ustedes puedan unirse con el propósito de acompañarnos en la reflexión, de buscar alternativas, de conocer y discernir el propósito de Dios para estos tiempos que estamos pasando tan convulsionados. Y en este momento nosotros vamos a estar abriendo el chat para que usted pueda aportar con sus insumos y preguntas. Tenemos las preguntas, van a haber algunas preguntas dirigidas por algunos compañeros que están ya acá con nosotros, pero también si el tiempo nos permite, vamos a estar tomando algunas preguntas del chat y los insumos que usted ponga, vamos a pensar cómo podemos tomarlos porque sabemos que son sumamente importantes para que luego cada uno de ustedes los reciba. En esos insumos muchas veces, ¿verdad? Encontramos algunos elementos importantes para nuestro quehacer. Entonces, ese chat posiblemente lo vamos a estar enviando luego a todos los que se inscriban en un link que vamos a poner en el chat. Ese link es en caso de que usted esté interesado en seguir recibiendo notificaciones o invitaciones a las conversaciones virtuales abiertas que la FTL hace, que no son siempre, pero en algunas oportunidades abrimos al público. Así que en este momento vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en este tiempo, que su presencia esté en medio de nuestra conversación, que Dios llene todo espacio que quede y que desde luego nosotros terminemos esta conversación de rodillas luego con el Señor, hablando con Él y pidiéndole que Él continúe guiando nuestro caminar y nuestro servicio. Bueno, queridos amigos y amigas, sin más, vamos a pasar al doctor Juan Martínez, quien nos hará el favor de presentar a nuestro invitado muy especial de esta tarde. Pues es un gusto poder presentar al profesor Justo González. Él fue mi guía en la historia de la iglesia con sus 10 libros que se formaron después en un solo libro y con su libro sobre el pensamiento cristiano. Así es que muchas gracias a él. Él también fue el lector externo de mi disertación sobre la historia de la Iglesia Latina en Estados Unidos. Él fue mi modelo en cuanto a cómo yo escribí la historia. Él me acompañó cuando yo estuve en Guatemala y gracias a Justo tuvo un privilegio de unos estudiantes que él pudo llevar para allá. Y él ha escrito muchos de los prefacios de los libros que yo he escrito sobre la historia de la iglesia en Estados Unidos. Así es que muchas gracias Justo por estar con nosotros en este momento. Muchas gracias por ayudarnos a leer nuestra historia,
la historia de nuestra iglesia a la luz de lo que nos está pasando hoy. Y sí necesitamos ver qué ha hecho la iglesia en asuntos de pandémica y de asuntos como las que estamos pasando hoy. Así es que eso es, muchas gracias por ser mentor de muchos de los que están aquí. Sé de mí, pero sé que muchos han leído tus libros y esos libros que están atrás de ti, habiéndolos visto en tu casa, doy gracias porque los leíste y nos vas a enseñar de lo que tú aprendiste a través de la historia. Así es que muchas gracias por eso. Con nosotros el doctor Justo González. Muchas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias, Alexandra. En primer lugar, déjenme aclarar que yo no lo he leído. Están ahí de atrás, algunos están para bonito nada más, ¿no? Los libros muchas veces no son para leerlos, sino para consultarlos y han sido muy útiles. Pero aparte de eso, Alexandra dijo al principio que debíamos decir algo acerca de la AETH, así que déjenme empezar por ahí unas pocas palabras, no quiero tomar mucho tiempo. La AETH es una organización cuyo propósito es apoyar la preparación del liderato pastoral y laico también, pero especialmente pastoral, de las iglesias hispanas, latinas. Empezó en los Estados Unidos con un donativo que por su definición daba el dinero para los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y por eso él trabajó en esa zona principalmente. Pero ahora que eso ha pasado, pues se está abriendo más y ahora gracias a estos medios de comunicación está teniendo más contactos con otros lugares fuera. Tiene dos o tres características interesantes. Una es que para ser miembro de la asociación no se requiere ningún título académico. Se requiere estar comprometido, comprometida con la labor de la educación teológica, de los estudios teológicos, sea como persona docente, sea como estudiante, lo que sea. Y eso ha sido importante porque una cosa que hemos tratado de hacer mucho es traer a las personas que enseñan en las universidades más destacadas, en las posiciones más encumbradas en el mundo académico, con gente que enseña en el sótano de la iglesia. Y lo que es interesante es que todos han aprendido unos de otros. Han hecho unas cosas muy interesantes, entre otras cosas, entre estos últimos meses, años, ya lleva 2 años, lograron que la Asociación Acreditadora de los Seminarios en los Estados Unidos le dé a la ETH la autorización para certificar si alguno de esos programas que no son de universidad, que son lo que llaman los institutos bíblicos, etcétera, los graduados de esos lugares puedan ir directamente a los seminarios como si hubieran pasado por la universidad, si la AED certifica que el instituto bíblico tiene cierto nivel. Publican libros, dan conferencias, tienen un montón, pero ya con eso creo que basta. Tienen unos 600 miembros o algo así. En cuanto a hoy, quiero, claro, ante todo, darle las gracias a la FTL, no solamente por esta ocasión, sino por el trabajo que llevan haciendo ya hace tantos años y porque tantos amigos y amigas en la FTL me han ayudado en tantas cosas y han ayudado a la Iglesia del Señor no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Y por eso quiero empezar dándoles las gracias. También quiero decir que yo entiendo que esto es un conversatorio, así que yo voy a hablar un poquito, no con el propósito de decir lo que hay que decir todo, sino sencillamente para ver si empezamos una conversación en la que en realidad todos participemos y todos podamos decir lo que puede contribuir y demás. Estamos viviendo, como todos ustedes saben, ya se mencionó, en tiempos bien difíciles, ¿verdad? Por un lado, la amenaza, la realidad de la pandemia del COVID-19 y por otro lado, acá en los Estados Unidos, más visible que en otros lugares, la amenaza y la realidad de la perenne pandemia del prejuicio, de la injusticia racial y todo eso. Y aunque eso lo vimos acá ahora muy abiertamente, como ustedes saben, en todos nuestros países se manifiesta algo parecido. Y no creo que sea necesario describir cada una de esas dos realidades, las vivimos a diario, ¿verdad? Lo que es más, en cierto modo, me preocupa
el hecho de que se está diciendo tanto acerca de ellas y se está haciendo tan poco. Tanto que me parece que a veces las palabras sobran y por eso he tratado de no decir mucho muchas veces porque hay tanta gente diciendo. Y la consecuencia práctica de todo eso es que lo primero que tenemos que aclarar desde el punto de vista teológico es que nuestra tarea como teólogos y teólogas no es darle respuesta a todas las preguntas que la gente tiene. Con demasiada frecuencia nos hemos hecho la idea de que porque tenemos revelación divina, porque gozamos del amor de Dios, porque tenemos la misión que tenemos dada por Dios mismo, entonces debemos tener respuesta a todas las dudas y todas las preguntas humanas. Digo eso porque buena parte de lo que veo y escucho hoy en los medios de comunicación masiva, en las redes sociales, es el intento por parte de tantos líderes en la iglesia de explicar lo que está sucediendo como si en realidad pudiéramos explicarlo. Podemos entenderlo en la medida de las capacidades que Dios nos ha dado, pero explicarlo, no. En términos un poco más técnicos, lo que estoy diciendo es que la pregunta acerca de la teodicea siempre ha permanecido y hasta el día de hoy sigue permaneciendo y por siempre hasta el día final seguirá permaneciendo entre signos de interrogación. Por mucho que Agustín haya creído resolverle y tanta otra gente haya ofrecido respuesta, el mal por sí mismo es inexplicable y en eso radica su peor maldad. Eso quiere decir que la misión de la iglesia no es explicar por qué o para qué el mal sucede. La misión de la iglesia no es ante todo buscar el modo de absolver a Dios ante los ojos de la humanidad. Solo Dios es el juez supremo y solo Dios es quien tiene el verdadero poder para culpar, para absolver. La misión de la iglesia, la misión del creyente en esta clase de situaciones es ante todo acompañar al dolido en su dolor, no tratar de ocultarlo con baratas explicaciones supuestamente teológicas o filosóficas, que esto pasó por esta razón o por aquella otra razón, que Dios está haciendo tal cosa. La misión de la iglesia es imitar a aquel que, siendo en forma de Dios, no tuvo el ser en forma de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y ese mismo Señor que se hizo siervo como cualquiera de nosotros, nos prometió: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Sobre la base de esa promesa nos hemos creído dueños, administradores de la verdad. Como conocedores de la verdad hemos pensado que nos corresponde dar respuesta intelectual a toda perplejidad humana. Pero conocer la verdad no es lo mismo que saber la verdad. La verdad solo Dios la sabe. Nosotros la conocemos porque conocemos a Dios y porque le hemos conocido en este siervo sufriente a quien llamamos nuestro Señor. Conocer la verdad no es el árbitro de la verdad, el árbitro es Dios, la verdad misma. Nosotros no somos sino testigos de este Dios, verdad, a quien conocemos, de este Dios amor que de tal manera nos ha amado que dio a su Hijo unigénito. Conocer la verdad es ante todo saber que la verdad nos conoce y que esa verdad nos ama y ama a toda su creación. Y es sobre esa base que me parece que debemos responder a toda situación humana, es sobre esa base que debemos responder a la crisis de la pandemia, es sobre esa base que debemos responder a la injusticia racial, a la injusticia social, y es sobre esa base que yo me atrevo ahora, un poco atrevidamente, a alzar unas ideas bastante inconexas acerca de nuestra respuesta a las condiciones presentes, condiciones en que se combinan de una manera inusitada las angustias e incertidumbres de la pandemia, y acá en los Estados Unidos bien claramente ahora las esperanzas y las certidumbres de la justicia, las angustias, las tragedias de la injusticia racial, la esperanza de poder detener la pandemia, y todo eso se conjuga en un solo complejo. Y no olvidemos que las dos cosas están interconexas. Parte de lo que la pandemia ha hecho es desenmascarar el racismo estructural de la sociedad.
Y parte de lo que las protestas por cuestiones raciales han hecho ha sido posible porque la pandemia ha desenmascarado la incompetencia, la veleidad de las autoridades, de los políticos, de los poderosos, de los ricos. Entonces, ¿qué hemos de decir entonces como iglesia ante todo eso? Yo me atrevo a sugerir que lo primero que tenemos que decir, y lo que más claramente contradice buena parte de lo que muchos de nuestros líderes cristianos han dicho y siguen diciendo, es que el cuestionar a Dios no es señal de falta de fe. En las Escrituras aparecen repetidamente cuestionamientos a Dios. Oh Señor, ¿hasta cuándo consentirás esto? Oh Señor, ¿qué pasa? ¿Estás dormido? Y nuestro mismo Señor, cuando colgaba de la cruz, clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? El Salmo continúa, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y noche y no me responde. Clamo de noche y no hay sosiego para mí. La verdadera fe, aunque muchas veces hemos pensado otra cosa, la verdadera fe no se manifiesta aceptando calladamente todo lo que nos caiga encima. La verdadera fe se manifiesta confiando lo suficiente en Dios y en el amor de Dios para quejarnos ante Dios cuando nos duele lo que acontece. Decimos que Dios es Padre. Yo recuerdo los días en que cuando uno de mis padres me prohibía hacer algo o me castigaba por lo que había hecho, yo me rebelaba contra ellos, me atrevía a cuestionar su sabiduría. Ustedes no saben lo que está pasando, ustedes no entienden. Y a veces hasta cuestionar su amor, pero hoy sé que la razón por la cual me atrevía a tales cosas, a decirles tales cosas, era que lo más profundo de mi ser, yo sabía que mis padres me amaban. Si verdaderamente estoy convencido de que Dios me ama, el clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es señal de falta de fe, sino todo lo contrario, es señal de que de tal modo confío en el amor de Dios que me atrevo a cuestionarle porque en lo profundo de mi ser sé que Dios me ama. Y con demasiada frecuencia los líderes de iglesia, particularmente los pastores, hemos dado la impresión de declararle a Dios nuestra inconformidad es señal de falta de fe, de falta de respeto, cuando bien puede ser todo lo contrario. Luego yo me atrevo a sugerir que lo primero que tenemos que hacer es respuesta, por una parte la pandemia y por otra la injusticia social y racial, es expresarle nuestra frustración al propio Dios. No porque no le amemos, no porque no le respetemos, no porque no le creamos, sino precisamente porque le amamos, porque le respetamos, porque le creemos y tenemos que hacer ver también entonces a nuestro pueblo que tal es el caso. Imaginemos cuán liberador sería para una madre poder decir, Señor, yo no entiendo, no estoy de acuerdo, no entiendo lo que le pasó a mi hijo, quiero creer en ti, pero se me hace difícil, ayúdame, Señor. Poder decir cuando vemos lo que está sucediendo ahora mismo acá en los asilos de ancianos con la pandemia, Señor, ¿qué haces? ¿Por qué no intervienes? Y poderlo decir no porque nos falta la fe, sino porque la verdadera fe nos da permiso para decirlo. En segundo lugar, me parece que tenemos que dejar a un lado la vieja polémica que todavía surge una y otra vez entre la fe y la ciencia. La fe nos dice que el Dios creador es un Dios de orden. Y por tanto, el investigar y tratar de entender ese orden que Dios ha creado, bien puede ser un acto de adoración. La fe nos dice que Dios nos ha dado la mente para que la empleemos. Y que considerar la cosa inferior que podamos descartar es una blasfemia contra el Señor que nos la dio. Los científicos que están buscando una vacuna contra el COVID-19 no son por eso menos religiosos ni menos dignos de confianza. Al contrario, están usando apropiadamente los dones que Dios les ha dado. Como líderes religiosos tenemos que enseñar a nuestro pueblo no a dudar de la ciencia, sino a darle ocasión y apoyo para que haga la obra que Dios le ha asignado. Estamos en días en que aparentemente la ciencia se encuentra en conflicto no ya tanto con la religión, como con las prédicas de los políticos, con los prejuicios de los ignorantes,
con los intereses de los poderosos. Y en esa situación nos compete asegurarnos de que sea la fe lo que determine nuestras acciones y no las políticas de cualquier partido, ni la ignorancia de los credos, ni los propósitos de los privilegiados. En tercer lugar, tenemos que hablar claramente acerca de lo que el amor significa en el día presente. En siglos pasados, que ahí siempre se me sale lo de historiador, ¿verdad? En siglos pasados hubo ocasiones en que se desató una plaga que llevó a muchos paganos a huir de las ciudades, y mientras los paganos huían, los cristianos permanecían en las ciudades para ayudar a los enfermos, para enterrar a los muertos, para consolar a los afligidos, aunque fueran paganos. En otras palabras, el amor no es solamente en cuestión de sentimiento, sino también de acompañamiento. Pero hoy tenemos que redefinir el acompañamiento. Hoy los científicos nos dicen con razón que lo peor que podemos hacer es relacionarnos de tal manera con otras personas que contribuyamos a la expansión de la pandemia. Y luego, por extraño que parezca, hoy el acompañamiento, el amor se expresa en distanciamiento físico. Hoy el amor no se expresa tanto con una sonrisa como con una máscara que cubre la sonrisa. Y esto quiere decir que tenemos que buscar maneras nuevas de seguir acompañando a los enfermos y a los afligidos, a los quienes sufren injusticia social, injusticia racial. Pero tenemos que hacerlo ahora de otro modo. Tenemos que buscar modos de responder a la paradoja de un acompañamiento que requiere distanciamiento. Y Dios nos ha dado hoy medios de comunicación que no tuvimos antes, lo que estamos usando ahora mismo. Y es importante que los empleemos en nuevas formas de acompañamiento. Lo que nos compete no es insistir, como algunos de mis colegas están haciendo, en que las iglesias deben tener derecho a reunirse, aunque eso conlleve la transmisión del virus. Lo que nos compete es insistir en que, gracias a Dios, la iglesia tiene otros medios de reunirse, de acompañarse unos a otros, y todos a los enfermos, y todos a los pobres, y todos a los débiles que nos rodean. Al mismo tiempo hay que decir que posiblemente esto redunde en beneficio de la misión de la iglesia, que tendrá que buscar nuevas formas de existir. Hace casi 20 siglos los discípulos se vieron obligados a salir de Jerusalén. Y gracias a ello el evangelio llegó a tierras lejanas. Siglos después, 2 jóvenes fueron llevados como esclavos a Etiopía. Y con ello llegó el mensaje a aquellas tierras donde todavía hoy tiene profundas raíces. Algo después, otro joven fue llevado también como esclavo a Irlanda y después lo vio como misionero a la tierra de su cautiverio. Bastante después, a mediados del siglo pasado, en los días de mi juventud, un hombre a quien después tuve el privilegio de conocer, desde una cárcel en Alabama, dejó al desnudo la injusticia racial. Y hoy en su nombre seguimos tratando de realizar su sueño. La sangre de los mártires se volvió semilla. La prisión de los fieles se volvió cántico de libertad. Y el dolor de los exiliados se volvió himno de alabanza. ¿Qué será entonces el resultado de la presente pandemia y de la presente lucha contra la injusticia? Empecemos por confesar, no lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos y es que mañana no será como ayer. Tras la pandemia, tras las protestas, no volveremos a lo que antes fue normal. No volveremos por mucho que quisiéramos, porque Dios no lo permitirá. Y si somos verdaderamente fieles y verdaderamente escuchamos lo que el Espíritu dice a las iglesias, la iglesia tampoco será la misma. La iglesia será diferente. La iglesia no podrá ya retirarse al refugio de sus templos. La iglesia no podrá pensar ya que su misión es darles respuesta a todas las preguntas humanas. La iglesia no podrá pensar ya que su fuerza viene del apoyo de los poderosos. En una palabra, por el poder del Espíritu, la iglesia será la iglesia. La verdad es que no sé, que nadie sabe
cuál será el resultado de la presente pandemia y de la presente lucha. Pero aún en medio de mi ignorancia me atrevo a soñar. Lo que sueño sigue varias direcciones y como todo sueño no siempre está claro y como todo sueño no está bien organizado. Pero sí quisiera al menos mencionar dos dimensiones de ese sueño para terminar. En primer lugar, en vista de las emergencias presentes, sueño con una iglesia que redescubra su sacerdocio universal. Tanto que hemos hablado de los evangélicos, sobre el sacerdocio de los creyentes. Y me acuerdo yo cuando yo era muchacho, uno de mis deportes favoritos era ir a buscar un cura, ir con mi Biblia a probarle que yo no necesitaba de él porque yo era sacerdote. Pero eso no es lo que quiere decir sacerdocio universal. No quiere decir que yo pueda llegarme directamente a Dios, lo dice también, pero eso es uno de los elementos secundarios. En la iglesia antigua, al salir de las aguas del bautismo se ungía a los neófitos como antes se ungía a los sacerdotes en Israel. Y lo que eso indicaba es que ellos también venían a ser parte de ese gran sacerdocio que es el pueblo de Dios. Lo primero que hacían era relacionar eso con aquella promesa ya en el capítulo 19 de Éxodo, que vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes. Y cuando salían del bautismo y de esa unción, lo primero que hacían era reunirse a la iglesia en una gran oración sacerdotal de la que nunca habían podido participar antes porque no eran parte de ese sacerdocio. Y ahora oraban no solamente por sus enfermos, no solamente por su iglesia, no solamente por sus pastores, sino por todos los enfermos, por toda la iglesia, por toda la creación de Dios, incluso hasta por el emperador que los estaba persiguiendo. Eran tiempos en que la iglesia podía hacer poco en cuanto a cambiar las políticas imperiales. Era tiempo en que la iglesia podía hacer poco en cuanto a hacerse oír. Y sin embargo, la iglesia sabía que su Señor estaba por encima de todos los señores y todos los emperadores y sabía, por tanto, que su poder era mayor que el de todas las legiones imperiales. Y por tanto yo sueño. ¿Qué sucedería si hoy la iglesia redescubriera esa misión sacerdotal? ¿Qué sucedería si alrededor del mundo entero miles y millones de voces se alzaran clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? No sé cómo sucederá, pero sí sé que a la postre esas mismas voces también podrán clamar como el salmista de antaño. Los pobres comerán y serán saciados. Ciertamente ante él se postrarán todos los ricos de la tierra. Se doblegarán ante él todos los que descienden al polvo, los que no pueden conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto le será referido al Señor por generaciones. Vendrán y anunciarán justicia a un pueblo que ha de nacer y dirán, Él hizo esto. En segundo lugar, lo más importante de todo, sueño con el día en que, en parte gracias a la pandemia y en parte gracias a la lucha por la justicia, la Iglesia de Jesucristo tome su misión suficientemente en serio como para percatarse del escándalo que son nuestras divisiones. El mundo se debate en medio de una pandemia. Yo estoy viendo ahora en internet constantemente que los cristianos estamos debatiendo en cuanto a la predestinación del libre albedrío. Hay clamores de injusticia en las calles y nosotros estamos discutiendo porque sabíamos adorar con música clásica o con música de rock. Por todas partes hay tiranos que pretenden mantenerse el poder por diversos medios y artimañas. Y nosotros estamos discutiendo que si el gobierno presbiteriano es mejor que el congregacional o que el episcopal. Y piensen esto, luego nos atrevemos a considerar los más sabios aquellos famosos teólogos que cuando Constantinopla estaba asediada por los turcos, estaban discutiendo acerca de la naturaleza de los ángeles. Y me pregunto para terminar, ¿no será que quizá la viga en nuestros ojos sea bastante mayor que lo que pensamos?
Con eso termino para empezar a conversar. Y gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, doctor González. Muchas gracias. Bueno, tenemos ahora la participación del doctor Lindy Scott. Lindy, el micrófono es tuyo. Lindy, ¿escuchar? Sí, por favor. Gracias. Gracias, don Justo, por apoyarnos y ayudarnos con esto. Se dice que si no aprendemos de la historia, somos condenados a repetir los errores de la historia. Si usted tuviera una serie de clases en la escuela dominical de 4 sesiones, ¿cuáles personajes históricos, cuáles grupos históricos serían útiles para que la iglesia se diera más cuenta que Dios nos acompaña y Dios nos ha acompañado en el pasado y sigue acompañándonos en el presente? Entonces, ¿podrías referirnos a unos personajes históricos? Bueno, ¿cuánto me dijiste? 4. ¿Cuánto puedo coger? 4 me dijiste. 4. 4, bueno, es un poco difícil, ¿verdad? En 20 siglos. Así de momento, yo empezaría por Ignacio de Antioquía, como ejemplo de la devoción, de una devoción que le permite ir al martillo y sin embargo ir al martillo con fe y con gozo. Y me parece que eso es importante para el día de hoy. Y él no pretende que tiene respuesta para todo, pero sí él sabe en quién ha creído y por qué está haciendo lo que está haciendo y por qué va a donde va. Eso es un elemento. Quizás cogería otro ejemplo, para no hablar de personajes, sino de momentos, de ejemplos. Escogería a Ambrosio, prohibiendo al emperador que participe de la comunión porque había cometido una matanza. Ay, si nuestros líderes evangélicos en este país tuvieran el mismo valor. Escogería, quizás en tercer lugar, no a Calvino, sino a Farel, Guillermo Farel. El que cuando Calvino iba pasando por Ginebra, por otras razones, con otros planes para dedicarse a otras cosas allá, le conminó y le obligó a quedarse y aceptar una misión que no esperaba. Y tomaría quizá, por último lugar, a mis propios padres, a mi mamá y a mi papá, que hicieron de una vida en el exilio una vida de bendición para muchos. Que yo recuerdo bien un día cuando me porté mal, ir a ver a mis padres llorando. Y eso es fe, y eso es amor. Así que con eso vamos a salir y te contesto. Claro, una respuesta muy de momento, sin haberlo pensado mucho. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias por compartir esta enseñanza y también su corazón. Muchas gracias. Y bueno, tenemos también con nosotros a Steven Turley. Steven, ¿serías tan amable de tomar el micrófono? Muy bien, gracias Alexandra. Pues no conozco a mucha gente en este video. Soy, pues vivo aquí en Houston, Texas. Soy profesor de historia en Houston Graduate School of Theology y doy clases online en Fuller Seminary. Y al menos una vez al año requiero que todos mis estudiantes compren
los libros del don Justo González. Entonces estoy muy agradecido por la obra que usted ha hecho en estos años y lo que yo he aprendido de usted. Mire, tengo una pregunta sobre nuestros problemas raciales en estos Estados Unidos. De veras, como usted dijo, es un tiempo muy pesado aquí, aparte de la pandemia. Lo que me sorprende mucho en estas semanas pasadas es cómo, pues me parece que las iglesias evangélicas, especialmente los que son de raza blanca, ahora tienen un interés en entender estos problemas, en escuchar bien, por primera vez que yo he experimentado las experiencias de nuestros hermanos de otras razas. Ha sido una oración mía que nuestras iglesias pueden trabajar por mejor justicia aquí en este país. Entonces estoy muy agradecido. Ese es casi un milagro de Dios lo que he visto en estos, no sé, este mes pasado. Pero como historiador, tengo mis graves dudas sobre esta nueva voz profética de mis hermanos norteamericanos. Me parece que por toda la historia ha sido muy difícil para la iglesia mantener una voz profética en contra del gobierno, en contra de los conflictos, en contra de los problemas de nuestras sociedades. Disculpa, Steve, se te está acabando el tiempo. ¿Podrías hacer la pregunta? Sí. Usted, profesor, tiene más confianza que yo en lo que estamos viendo ahora. Porque tengo mis dudas, quiero creer, pero no sé, tengo mis dudas y quiero saber qué debemos hacer o qué podemos hacer para que siga adelante este proceso. Bueno, ya, gracias. Yo creo que en primer lugar tenemos que confesar que el proceso no depende de nosotros. El reino no viene porque lo vamos a instruir nosotros, el reino viene porque Dios nos va a traer. Y eso quiere decir que la confianza no se pierde nunca, la fe no se pierde, la esperanza no se pierde, a pesar de los fracasos, en medio de los fracasos, cuando la gente se olvide, cuando pasen de aquí a 1 año, 2 años, las iglesias blancas vuelven otra vez a sus cositas de siempre, ¿verdad? Nos queda la misma esperanza. Porque nuestra esperanza no depende de lo que la gente esté haciendo, ni de lo que la iglesia está haciendo, ni de lo que la sociedad está haciendo. Eso no quiere decir que esas cosas no sean importantes, son muy importantes, pero son importantes precisamente porque sabemos que Dios tiene un propósito para todo eso, y ese propósito es el reino. Me parece que eso para mí es bien importante porque yo cada vez que veo a algunos señorones que hablan por televisión sin saber lo que están diciendo, o sabiendo lo que están diciendo, pero sabiendo también que no es verdad, ¿verdad? Me molesta y tiendo a perder la esperanza. Y lo que la iglesia tiene que saber es que nosotros no servimos a ninguno de esos señorones. Siempre me gusta algo que sucede allá en una especie de extensión que escribió Cervantes al Quijote. Y cuando el Quijote se muere, Sancho Panza dice: nunca más volveré a servir a un señor que se me pueda morir. Y yo creo que esa es la esperanza nuestra. No servimos a un señor que se nos pueda morir. Sea alguno de esos señores que tenemos ahora que están haciendo tremendo daño, o sea aún los mejores gobiernos. No estamos para servirlos a ellos, estamos para servirlos al Señor. Y tenemos que seguir diciendo eso constantemente, esperando el día en que se manifieste el poder de ese Señor. Muchísimas gracias. Tenemos Pablo Jiménez. Pablo, tomas el micrófono. Pablo tiene una pregunta para usted, doctor Justo. Justo, muchos saludos hasta Atlanta. Saludos, saludos. Estoy ahora en Charlotte, así que estoy más cerca de ti. Un día de esto te visito. No me traigas el vídeo, por favor.
No, no te preocupes, ese lo dejo en casa. Pero mira, la pregunta es que he escuchado a algunas personas hablando de que la peste negra tuvo un impacto en la reforma. Y yo pensaba que eso había sido desde mucho antes. Evidentemente yo no estaba muy informado y duró por varios siglos. ¿Hay algo que tú puedas decir sobre eso o es algo que la gente está exagerando un poquito? No, yo creo que en pocas palabras lo que pasó con la peste bubónica es que creó un caos tal en la sociedad que hubo una serie de cambios políticos, sociales, económicos que permitieron que el antiguo orden se desquebrajara y se pudiera entonces, la reforma pudiera surgir. No creo que la reforma fuera resultado de la peste, pero los cambios demográficos que tuvieron lugar, que ya no había, en muchos lugares no había suficiente gente para la tierra y por tanto no tenían que estar obligados a estar acá. Un montón de cambios que tuvieron lugar, en parte por la peste, pues fueron cosas que fueron también desquebrajando el sistema de autoridad jerárquico que existía durante la Edad Media. Muchísimas gracias. Voy a leer una pregunta que tal vez puede beneficiar a la audiencia que nos está viendo en las redes sociales también. Y es de Ricardo Jiménez Espinosa. Dice, hay muchos que dicen que esta pandemia es castigo de Dios. ¿Qué opina usted? Bueno, lo que estaba diciendo antes, ¿verdad? Que la tarea nuestra no es explicar por qué el mal sucede. El mal es tan malo que no se puede explicar. Si se pudiera explicar ya sería menos malo. Y cuando es como si yo le pudiera decir a una madre que acaban de matar al hijo, mira, a tu hijo lo mataron porque para esto y esto y aquello de más allá. O si quiera decirle a tu hijo lo mataron por sinvergüenza, no puedo decirle eso. Porque mi tarea no es explicarle, mi tarea es acompañarle, consolarle. Y yo creo que después ponerse a explicar que si la pandemia viene por castigando a la sociedad por esta razón o por aquella otra, me parece que son es creernos que somos pequeños dioses. Y es una especie de idolatría, de autoidolatría, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Justo González. Y ahora vamos a pasar al doctor Wilfredo Canales. Muchas gracias, doctor González, por la exposición. Aquí en el chat surgió una pregunta que creo que es importante a la luz de lo que usted planteó, sobre todo en este rol de velador que ha tenido la pandemia al dejar al descubierto injusticias, discriminaciones, fraccionamientos que ya existían. La pregunta es, ¿cuál es el rol de la Iglesia Latina en medio de las divisiones raciales en Estados Unidos? Bueno, primera cosa tenemos que darnos cuenta, tenemos que empezar por confesar las mismas divisiones raciales en la Iglesia Latina, en el pueblo latino. Porque no podemos decir que la viga, que el problema está solamente en el ojo del vecino, en el nuestro también, ¿verdad? En la tradición latina, tanto acá como fuera, pues hay prejuicios de todas clases, prejuicio contra la gente de origen africano, prejuicio contra la gente de origen indígena, prejuicio contra los que son dos o tres de esas cosas a la vez, ¿verdad? Y tratamos de crear nuestras propias jerarquías y todo eso. Tenemos que empezar por confesar eso, que somos pecadores también. En segundo lugar, tenemos que darnos cuenta de que una de las estrategias que cumple y lleva a la gente que está en el poder, la gente, como decimos nosotros, tiene el sartén por el mango, ¿verdad? Tiene el sartén por el mango, un sartén caliente. Mira, tómalo, pero yo tengo el mango, ¿verdad? Una de las estrategias es echar a pelear unos contra otros. Y entonces, pues, empezamos a crear conflictos. No, que si ahora viene el pueblo latino, está quitando el lugar a los negros y ahora, claro, ¿qué es lo que está pasando? Que entonces hay un interés en dividirnos. A mí una de las cosas que me da esperanza en esto que está pasando ahora es que estamos juntos.
Cada vez que yo oigo la mayor parte de los líderes del movimiento famoso de que, ¿verdad?, que las vidas de los negros valen, pues los oigo hablando también de las vidas de los que no son, de los que son castaños, brown, como dicen acá, ¿verdad? Y veo muchos de mis amigos y colegas, hermanos, hermanas, de raza latina, de tradición latina, que están haciendo lo mismo con respecto a la tradición africana. Y me parece que eso es lo que está creando el terror por parte de las estructuras que existen. Ahora, pero me parece que para poder participar en eso de verdad, tenemos que empezar por mirar también la viga en nuestro propio ojo, ¿verdad? Que no debería haber iglesias latinas para cubanos y otras para puertorriqueños y otras para salvadoreños, ¿verdad? Que no hay razón para las discriminaciones que ocurren en la misma iglesia. Todo eso tenemos que empezar a conversarlo. Muchas gracias. Por favor, alguien silencia a esa persona que tiene el micrófono, si me hacen el favor. Tenemos una pregunta y mientras... Aquí está, sí. Alberto Beltrán, él es colombiano, es pastor. Y Alberto pregunta, ¿será que la iglesia todavía no entiende la diferencia entre reino de Dios e iglesia, lo que está afectando la cosmovisión de la situación actual? Yo creo que parte del problema está así, en que no conocemos la diferencia entre el reino de Dios e iglesia. Pero tampoco estamos muy dispuestos a entender qué es la iglesia. Tenemos una visión, por un lado, demasiado excelsa de la iglesia, que es el reino de Dios, y por otro lado, una visión demasiado humilde de qué es la iglesia, que es un montón de gente que se reúne para adorar. Y en cierto modo, la iglesia debe ser un lugar en que empezamos por lo menos a probar un saborcito del banquete celestial. Debíamos saber que sin iglesia no se puede ser cristiano. Que la iglesia no es algo que nosotros escogemos. Que en cierto modo Dios nos escoge a nosotros para ser parte de la iglesia. Entonces eso sería bien diferente, porque ¿qué pasa entonces? Entonces, el culto no es para mí. No puedo decir, no, yo a ese culto no voy porque no me dice nada. Bueno, ¿y qué si le dice a este algo? A mí no me gusta esa música. Bueno, ¿y qué si con esa otra música es que la hermana fulana puede adorar? Pero me parece que sí que hay que distinguir entre el reino y la iglesia, indudablemente, pero también hay que ver que la iglesia tiene que estar dispuesta a anunciar el reino. Y si quiere que le dé un ejemplo, ¿verdad? El profeta dice, anuncia, se sentará cada cual debajo de su higuera, cada cual debajo de su vid, y nadie cambiará los padres y nadie les infundirá temor. Y mientras tanto, yo quiero que mi iglesia tenga mucho, yo quiero que mi iglesia tenga un edificio grande, yo quiero que se cree un edificio de $1 millón, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos desmintiendo nosotros mismos. Muchísimas gracias. César Carhuachín. César, ¿tienes una pregunta para el doctor Gustavo González? Puedes tomar el micrófono, César. Saludos desde Barranquilla, justo, y a todos por allá. Mi pregunta pasa justo por el punto de si después que pase la pandemia, en el llamado tiempo post-pandemia, ¿qué cambios tendríamos que hacer en las naciones, aparte de los cambios en las iglesias, para las misiones? ¿Qué cambios tendrían que haber en la sociedad para evitar que ocurran pandemias como esta o el COVID-19 también? Bueno, tenemos que empezar por crear más solidaridad entre toda la humanidad. La pandemia esta se pudo haber detenido bastante si nos hubiéramos respetado más unos a otros,
si en lugar de estar echando culpas hubiéramos estado tomando acción, y eso no se hizo. Creo que debemos también que hacer que la iglesia apoye y ayude a quienes están estudiando y quienes están usando la mente que Dios les dio para solucionar esa clase de problemas. No solamente la pandemia, pero el problema del calentamiento global, ¿verdad? De la contaminación de los mares, de las aguas, de la destrucción de las selvas, todo eso. Me parece que no son cuestiones de que la iglesia pueda desentenderse, tenemos que participar en eso, y la sociedad tiene que ver también lo mismo. La sociedad, si la selva amazónica es responsabilidad únicamente de Brasil y de más nadie, ¿no? ¿Qué significa eso para el bienestar de toda la humanidad? Gracias. Gustavo Sáenz pregunta, ¿de qué manera podemos luchar por la justicia desde nuestras casas y sin parecer que se está haciendo apología del delito? ¿Apología de qué? Del delito. Del delito. Bueno, me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer. La primera cosa que tenemos que hacer es asegurarnos, depende en qué país estemos cada cual, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos de usar el poder que tenemos. Parte de los problemas que tenemos es que no sabemos cómo usar nuestro poder. En los países en que todavía se respeta el voto, pues eso es una cosa. Podemos empezar a crear ambiente, a crear coaliciones. La otra cosa que podemos hacer es eso de crear coaliciones. ¿Con quién tiene las mismas preocupaciones que tenemos nosotros? ¿Cómo buscamos gente no cristiana, pero que sin embargo esté dispuesta a trabajar por ciertas metas sociales que son coherentes, que son parte de la fibra del mensaje cristiano? ¿Verdad? Así que yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Claro, ahora estando aislados es más difícil, ¿verdad? Yo por mi condición de salud, por ejemplo, no he podido ni siquiera ir a las protestas que tenemos aquí mismo en nuestro pueblo, ¿verdad? Lo único que puedo hacer es pasar en casa y hacerle señales que me gusta, pero más nada. Entonces, pero cada uno puede hacer lo poco que puede. Muchas gracias. No sabía que estabas en Barranquilla, pero bueno. Muchas gracias. El doctor Samuel Escobar está conectado. No sé si logró conectarse porque estaba teniendo problemas con su computadora. Samuel, ¿lograste conectarte? ¿Alguien podría ayudarme a buscarlo ahí en la pantalla a ver si él está? Hay alguien que se llama Samuel, Ale, pero no sé si es el doctor. Sí está conectado, es el doctor Samuel Escobar. Sí. Samuel, ¿quieres hacer la pregunta que me habías compartido? Su micrófono está desactivado. Ah, ok. Seguramente no está pudiendo, porque anda con un teléfono nuevo y está aprendiendo a ver cómo lo maneja. Wilfredo, ¿tenemos alguna otra pregunta que hayas escogido del chat? Ya el doctor Samuel tiene habilitado el micrófono. Así, muchas gracias. Samuel, el micrófono es tuyo. Te escuchamos. Muy bien. Es un deleite escuchar a Justo y me he acordado de dos libros que tengo todavía en mi biblioteca. Cuando yo era adolescente, cayó en mis manos el libro Revolución y Encarnación, que Justo escribió en Puerto Rico y se publicó en Puerto Rico. Y para mí era una joya, porque pude conectar las discusiones clásicas de la teología con la realidad del presente, con la realidad de la revolución con la que tantos jóvenes latinoamericanos soñaban
allá en la década del 60, del 70. Y luego justo escribió el libro Jesucristo es el Señor. Y a lo largo del siglo XX y en estos primeras décadas, hemos seguido una línea cristológica en nuestra reflexión teológica en América Latina. O sea que hemos ido redescubriendo que muchas veces, aunque en teoría creemos en la plena humanidad de Jesús, en la práctica no lo creemos. Defendemos a capa y espada la deidad de Jesús, de Jesucristo, pero la humanidad no. Y por eso, en un libro mucho más reciente de Justo, que es la historia del pensamiento cristiano, la historia de la Iglesia, en la sección sobre los reformadores, para sorpresa mía que vivo en España, empieza esa sección con Isabel la Católica y el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros, que es una figura que para muchos era inquisitorial, pero que por otra parte fue el que invirtió tiempo y dinero e influencia en la Biblia Complutense, documento muy importante en la historia de la Biblia en nuestra lengua. De modo que doy gracias al Señor por este recorrido de Justo, y a mí me parece que todavía tenemos que trabajar el aspecto trinitario, que la realidad actual nos está haciendo preguntas en las cuales nuestra visión del Espíritu Santo y su acción en el mundo y la esperanza que le da a la Iglesia es clave. Gracias, Justo, y esperamos que nos sigas ayudando a hacer teología que el pueblo entiende. Bueno, gracias, Samuel. Me alegro de verte otra vez. Hacía bastantes años, así que me alegro de verte, saludarte. Gracias por esas palabras. No sé que haya ninguna cosa que decir. Quizá con respecto a la cuestión trinitaria, quisiera citar a un obispo, arzobispo católico de aquella época, era Tangañica, que dice que nos hemos acercado a la cuestión de la Trinidad por el lado equivocado, que vemos la Trinidad como si Dios nos hubiera dado un rompecabezas que resolver, cuando Dios nos está dando un ejemplo que imitar. Y es decir, si la verdad última es una verdad en comunidad, si la verdad última es una verdad en la que hay tal comunicación que tres son uno y uno son tres. ¿Qué quiere decir eso respecto a las relaciones sociales? ¿Qué quiere decir eso respecto a una iglesia que de verdad pretenda servir a ese Dios trino? Muchas gracias. Y bueno, Fernando Dávila. Fernando, ¿tienes el micrófono? Bueno, mi pregunta está ahí, pero puedo repetir. ¿Cuáles serían los nuevos modelos de iglesia, misión y comunidad post pandemia, doctor Justo González? ¿Se atreve a dar un nuevo modelo de iglesia para después de la pandemia, de iglesia, de misión, de pastoral, de comunidad? Bueno, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta. Vamos a seguir por ahí, ¿no? Yo no sé lo que será, pero sí sé lo que yo quisiera ver. Y lo que yo quisiera ver, que me temo que se queda muy corto de lo que Dios quiere ver, y lo que Dios quiere ver, así será. Pero lo que yo quisiera ver sería una iglesia que recuerde, primero, que Dios no dio a su Hijo unigénito por amor a la iglesia, sino por amor al mundo.
que el objetivo principal del amor de Dios no es la iglesia. Es la creación y es el mundo. Y que la iglesia que se coloca a sí misma en el centro está cometiendo idolatría. Sea cualquier iglesia, sea cualquier denominación, sea cualquiera de las que sea su doctrina. Y eso quiere decir que entonces lo que tiene que dominar en la vida de la iglesia es esa misión de mostrarle al mundo el amor de Dios. Y eso quiere decir que tenemos que dejarnos con las boberías que tenemos ahora de estar peleándonos con otros. Que la iglesia se ha vuelto casi un negocio que cada cual pone su kiosco donde le parece y entonces se trata de llevar a los clientes a otro kiosco. ¿Cómo empezamos a crear una iglesia en la que en realidad, aún sin estar de acuerdo en lo que creemos en las doctrinas esta o aquella, podamos de algún modo trabajar juntos en servicio del mismo Rey? Si no hacemos eso, no somos iglesia. Punto. Y creo que la pandemia nos va a llevar en esa dirección por muchas razones. Una razón, además que para decir un detallito nada más, es que hasta hace 5 o 6 meses, la gente iba a una iglesia porque era la que estaba cerca de la casa, la que le convenía. ¿Verdad? Ahora yo conozco gente que está asistiendo a iglesias en otro país. ¿Verdad? Y a iglesias que no son de la denominación de ellos. O van a 2 iglesias. ¿Verdad? Por este medio, ¿verdad? Por este Zoom, lo que sea. Y eso no se va a deshacer porque se acabe la pandemia. Se van a acabar los cacicazgos, si usted quiere ponerlo así. Tenemos una pregunta sobre la educación teológica. David Nacho, ¿serías tan amable tomar el micrófono, por favor? David, ¿puedes hacer tú la pregunta? Sí, claro, perdón. Con la virtualización de la educación teológica, y no solo la educación teológica, sino la educación en general, debido a la pandemia, ¿con qué oportunidades para una renovada relación entre las instituciones teológicas y las iglesias locales nos atreveríamos a soñar? ¿O se atrevería usted a soñar, don Justo? Sí, bueno, muchas cosas. Me parece, primera cosa, que las instituciones teológicas van a tener que trabajar de manera diferente. Hace un año, acá en este país por lo menos, muchos seminarios estaban empezando a dar clases en línea, pensando que de esa manera podían traer más estudiantes. Lo que están descubriendo ahora es que también los están perdiendo. Porque si este seminario pone un programa en línea, vienen estudiantes de allá, pero si entonces de acá se van otros para allá. Es decir, se rompe la especie de monopolio geográfico y denominacional que había antes. Me parece que eso es interesante. Pero aparte de eso, me parece que eso quiere decir que podemos llevar las clases al pueblo, a donde se supone que esté. Déjeme decirle una o dos cositas sobre educación teológica, quizás me ayuden a explicarle lo que quiero decir. Lo que no vale la pena enseñarse, no vale la pena aprenderlo. Y muchas veces en los grandes seminarios estamos enseñando a la gente cosas que nunca van a enseñar. Entonces, ¿para qué tienen que aprenderlas? Claro, es un poco exageración y yo veo otras dimensiones, pero me parece que es una pregunta que debemos hacer. Y yo empezaría por decir, bueno, vamos a usar ahora, con este medio, vamos a usar ahora la iglesia como el lugar en que verdaderamente el estudiante presenta su examen, si usted quiere ponerlo así. Te di un curso a ti sobre la iglesia de los primeros 3 siglos. En lugar de hacerte un examen,
ve y explícale eso acá y sea importante a tu iglesia. Y vamos a verlo por Zoom o por lo que sea. Y entonces eso quiere decir que hay una diferencia, que hay un método distinto de enseñanza que es mucho más acción-reflexión. Estamos hablando constantemente de acción-reflexión. Y lo que yo veo pasando en muchos seminarios hasta hace poco es que todo el mundo estaba reflexionando acerca de la acción-reflexión, pero no actuando sobre ella. Y lo que veo ahora es que precisamente por esta pandemia misma estamos llevando a una situación en que va a ser mucho más, no solamente posible, sino hasta necesario relacionar la reflexión con la acción en una especie de ciclo que continúa constantemente, ¿no? Me parece eso una cosa. La otra cosa que me parece es que la educación teológica no debe tener el propósito de que la gente aprenda más. Debe tener el propósito de que la gente sirva mejor. Y claro, hay algunos casos de personas que posiblemente la mejor manera que tienen de servir sea aprender más. Pero no quiere decir que el que aprenda más sea mejor que el que se aprendió menos y sirve mejor. ¿Cómo le damos forma a eso en el currículo, en los métodos educativos? No sé, pero por ahí iría la cosa. Muchas gracias, doctor Justo González. Tenemos una pregunta, permítame, es de una persona que está en el Facebook y que nos está viendo, y queremos saludar a todos los que están en las redes sociales. Y tenemos esta pregunta hecha por Caleb Ramírez. ¿Cuándo debería ser reabierta la iglesia, ya que se habla de una persecución del gobierno? Al permitir que centros comerciales se abran y no las iglesias, ¿deberíamos protestar por ello? Madre mía. En primer lugar, no veo por qué protestar por una cosa que es lo que deberíamos hacer de todas maneras. Me parece que sabiendo lo que está sucediendo, sabiendo cómo se transmite la enfermedad, sabiendo, por ejemplo, que un coro que se reúne a cantar está creando un ambiente de contaminación que es uno de los peores ambientes que puede haber. Ninguna iglesia, ningún cristiano, ninguna persona tiene derecho a decir que nos permitan hacer eso. Así que tenemos que empezar por reconocer que el que no se haga no debería ser cuestión de que el gobierno nos prohíba, debería ser cuestión nuestra por amor a la humanidad, por amor al prójimo. Otra vez, Dios no ama sobre todo a la iglesia, Dios ama al mundo. Y la iglesia no está para hacer circular los virus. Así que me parece que no. Yo creo que decir que eso es una persecución es un error. Por no ser una palabra más fuerte, pero es la que se me ocurre de momento, ¿verdad? Un error. No sé si había otra dimensión de la pregunta, pero me parece que esa es la cosa. Ahora, claro, también deberíamos insistir en que no se abran los lugares nada más que por el negocio, ¿verdad? La iglesia debía, si no necesariamente insistir, por lo menos condenar, hablar, mostrar que irse a reunir en una fiesta para divertirme yo y para divertirme con mi gente es pecado. Y también decir que es pecado irme a una iglesia que se va a reunir 500 gente en un salón pequeño a cantar y a gritar juntos, para entonces después que eso se transmita por todas partes. Muchas gracias. Y bueno, doctor Justo, tenemos unas preguntitas ahí como un poquito más personales, pero yo supongo que igual nos van a enseñar muchísimo. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué dentro de todos los campos usted creció en un hogar con muchos estímulos intelectuales? Desde muy niño estuvo en las letras ¿y por qué de todas las opciones que tenía al frente escogió la historia? Bueno, podía hablar de mi casa, mi hogar, todo eso, ¿no? Pero la historia voy a decir por qué. Porque yo llegué al seminario en el año 57. Y lo primero que me hablaron fue de un gran teólogo que después pude ser discípulo de él, alemán,
Y fui a leer sus libros. Y cuando empecé a leer sus libros me di cuenta de que todo lo que él hacía allí estaba en diálogo con, no solamente con el otro teólogo contemporáneo, sino con toda la historia de la iglesia. Y vi allí citado un montón de gente diciendo cosas muy interesantes y muy importantes de que yo nunca había oído hablar. Y por ahí empecé. Así que yo no llegué a la teología por la historia, sino a la historia por la teología. Muchas gracias, muchas gracias. Y Guillermo, el doctor Guillermo Flores tiene una pregunta. Guillermo, ¿quisieras hacerla tú directamente? Y también es una pregunta personal. Guillermo, ¿estás ahí? Bueno, posiblemente Guillermo no está pudiendo accesar al micrófono. Voy a preguntar por él. ¿Cuáles son las dos personajes históricos, teólogos o pensadores o pensadoras que más han influido en la formación de su pensamiento y visión de la vida? Eso depende de en qué momento y en qué día usted me pregunte eso, porque depende en cierta medida de cómo me sienta en ese momento, ¿no? Pero puesto que lo mío básicamente ha sido la patrística, yo empezaría por mencionar a Ireneo de Lyon, porque Ireneo me ayudó a ver todo el mensaje cristiano de una manera muy diferente a como yo lo había aprendido, a como veía lo que se estaba predicando, y de una manera que me parece que es más fiel al testimonio de la Biblia, el Nuevo Testamento particularmente. ¿La pregunta era uno o eran varios? ¿Cómo era la pregunta? Su personaje histórico, los personajes históricos estos que habían influenciado su pensamiento. Creo que sí. Yo diría que él, y entonces después de eso Atanasio, porque Atanasio aún antes de que surgiera la discusión estaba formando toda su teología en torno a la encarnación de Dios en Jesucristo. Y me parece que eso es fundamental para la iglesia en el día de hoy. Muchísimas gracias. El otro día conversaba con el doctor Samuel Escobar, que está acá, y posiblemente él se va a acordar de esta conversación, y él decía que una de las cosas que más admiraba de usted y que él quisiera escuchar de usted es cómo es que usted ha ido pasando su legado. Por lo que el doctor Samuel Escobar nos compartía, usted le ha estado pasando su legado, creo que a una sobrina suya, ¿será? ¿Estoy correcta? Bueno, sí, en parte sí. Pues, tengo una sobrina que hizo un doctorado en Historia de América Latina. Y entonces ella está trabajando en la historia de América Latina, de la historia de la Iglesia de América Latina y todo eso. Así que sí, hay un poco de eso, pero yo tengo muchos otros hijos por ahí legados, ¿no? De otra clase. No carnalmente, por un momento, pero tengo muchos hijos por ahí legados, ¿verdad? Algunos están aquí ahora mismo, en esa pantalla. Y eso para mí es lo mejor. Mira, déjame decir una cosa. Cuando yo empecé a enseñar teología aquí en los Estados Unidos, yo era la única persona de raza latina que tuviera, bueno, yo tenía permanencia, pero no había ni siquiera otro en todos los seminarios evangélicos protestantes en los Estados Unidos que tuviera ni siquiera camino a la permanencia. Había 4 o 5 que eran temporeros por acá, por allá, pero más nadie. Ahora yo no los conozco a todos. Y para mí lo más importante que yo he hecho es que de alguna manera he estado formando movimientos y grupos y cosas que han ayudado, no solo, sino con mucha otra gente, pero han ayudado a que eso suceda. Voy ahora a las reuniones de teólogos y digo, miren, aquí hay 2 cosas buenas. Una cosa es ver a tantas caras conocidas hace años. Pero mejor que eso todavía es ver tantas caras de gente que no conozco. Porque conocidos hace años ya vamos pasando. Y son los que no conocemos los que verdaderamente son importantes para el futuro.
Muy bien, muchísimas gracias. Estamos profundamente agradecidos por este tiempo tan especial que hemos podido compartir con usted. También queremos agradecer a toda la audiencia que nos está acompañando en las redes sociales. Y doctor Justo González, ¿cuáles palabras nos daría usted ya para que nos llevemos como teólogos, como educadores, como pastores, como líderes, como iglesia? En este momento tenemos una audiencia, sí, de muchos educadores y personas que estamos en el estudio formal de la Biblia, pero también tenemos una gran comunidad de personas en las redes sociales que están escuchando este mensaje. Sus pensamientos para cerrar esta conversación de hoy. Les diría sencillamente que no cierren la conversación, que no hay palabra final. Todas nuestras palabras son pasajeras, pero al mismo tiempo tienen valor eterno. En otras palabras, que estas conversaciones son la esencia misma de la iglesia, la esencia misma de lo que es la fe cristiana. Y que continúen, que sigan adelante. Y claro, ya que ustedes al principio hablamos de la asociación, no dejen de ir a ver la página web de la asociación AETH, Asociación de Educación Teológica Hispana.org. Sí, muchísimas gracias. Le pedimos a Daniel Iglesias que ya puso el link, que lo vuelva a poner para que los que están presentes puedan entrar y tal vez luego lo podamos poner en el Facebook también. Bueno, muchísimas gracias, doctor Justo González. Muchísimas gracias por su tiempo, por enriquecernos, por invertir su tiempo, su amor y su conocimiento tan generosamente en nuestras vidas. Y ahora quisiera pasarle el micrófono al doctor Salinas, quien va a acompañarnos haciendo una oración por su vida y por su familia, su ministerio. Sí, muchas gracias, doctor González, por este tiempo que ha sido importante para escucharlo y aprender más de lo que el Señor le ha dado. Y les invito a todos a orar. Él nos ha dejado unos desafíos muy claros para la iglesia y necesitamos la misericordia del Señor. Y no solo nosotros como iglesia, sino para ser instrumentos de su amor y de su transformación en nuestros países. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo tan importante que nos has dado, nos has permitido. Muchas gracias, Señor, por la vida de Justo González, por su disposición a compartir con nosotros sus pensamientos, sus reflexiones de la vida. Gracias, Señor, por la entrega que Él tiene a ti. Gracias por sus libros y todo lo que la influencia que Él ha sido para tanta gente. Y pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de tu iglesia en este tiempo. Realmente los desafíos de los que hemos hablado, de cómo ser iglesia, cómo ser tu pueblo, cómo representar el reino en este tiempo, son desafíos muy grandes. Y necesitamos, Señor, tu dirección, tu misericordia. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu nos guíe, nos llene de sabiduría y sobre todo del denuedo, la valentía que necesitamos para a veces ser la voz profética en medio de situaciones tan difíciles y complicadas que estamos viviendo estos días. Señor, guíanos y bendice a Justo González, llénale más de ti, de tu sabiduría, bendice su familia y que cada uno de nosotros podamos ser fieles a ti, siguiendo el desafío que Él nos ha dejado hoy. Oramos, Señor, y que este tiempo produzca frutos en nuestra vida, nos lleve a actuar, no solamente a hablar. Gracias, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Queridos amigos y amigas, compañeros que están en las redes sociales, pues queremos darles las gracias. Estamos llegando al final y este momento, esta conversación ha llegado a usted gracias a la FTL en Norteamérica y a AET, la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Y una vez más, muchísimas gracias a cada uno y especial al doctor Justo González, que ha sido un privilegio poder escucharlo. Muchas gracias, doctor. Ustedes.